la ministra Piña y la Suprema Corte están metidos en la lucha por el poder. Esto a propósito de esta entrevista con el constitucionalista Isaac de Paz. El doctor Isaac de Paz González precisamente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y de la Society of Legal Scholars y también de International Association of Constitutional Law. Es un especialista precisamente en derecho constitucional y quien en esta ocasión pues está refiriendo a esta participación de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros integrantes del Poder Judicial en el ámbito electoral como operadores electorales tratando de restaurar al pripanismo en el Poder Ejecutivo. En efecto, en este primer corte que le presentamos de la entrevista con el doctor Isaac de Paz González, pues nos habla sobre esta reunión de Norma Piña con magistrados electorales y el presidente del PRI. En ese sentido, Isaac de Paz pues, nos comenta que este tipo de acuerdos ilegales, ilegítimos, pues se ha realizado incluso de manera histórica. Esto ocurrirá mientras no se reforme al propio Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque son parte de la camarilla que se había instalado en todas las esferas de poder del país y han sido en parte expulsados del Poder Ejecutivo, pero han encontrado la manera de enquistarse y fortalecerse desde el Poder Judicial. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, debemos recordar un poquito la historia del comportamiento de la élite del Poder Judicial, particularmente en contra de los movimientos de izquierda. Se han escrito hasta libros. El propio ministro Cosío, que ahora es partidario de ese grupo conservador, tiene todo un libro de la negativa de justicia a los estudiantes en el 68. Pero me voy a venir más para acá, digamos, en el contexto de 2004-2005, cómo estas reuniones eran el pan de cada día. Ahora, claro, desde ciertas posturas académicas de izquierda y periodísticas se critican, pero antes ni siquiera se criticaban y eran abiertamente públicas. Recordemos las reuniones que se hacían en Los Pinos, en donde invitaban al ministro entonces presidente de la Corte para fraguar el desafuero, para encontrarle una manera de frenar a López Obrador. Y en esas reuniones sale a la luz que Santiago Krill, los líderes de la ahora oposición, en aquel momento líderes que gobernaban México, pues buscaban estas alianzas con la Suprema Corte. Entonces, por ese lado, no es tan sorprendente. O sea, por lo menos a mí, que conozco un poco la historia judicial de México en los últimos 30 años, no me sorprende ese nivel de subyugación del Poder Judicial, particularmente hacia el PRI y hacia el PAN. Y esto pues tiene un antecedente también histórico, que viene del pecado original, digamos, que está en la Constitución, de que el presidente propone la terna, que luego el Senado aprueba para ministros y ministras, para bien y para mal. Por eso ahora con la elección de la ministra Lenia Batres, pues no sé por qué muchos se desgarran las vestiduras de ¿cómo una ministra izquierdosa? Bueno, ha habido descaradamente ministros derechosos, son los que más ha habido en la Suprema Corte. Entonces, ni siquiera voy a decir una de cal por las que van de arena, no, pues una de, no sé, de 100, ¿no? Yo creo que ministros que hemos tenido. Entonces, por ese lado, no sorprende. Lo que sí es sorpresivo que sigan insistiendo en ese modelo de acercamiento político en el que para resolver supuestamente una crisis al interior, ojo, es una crisis que también sale del interior del Poder Judicial, en este caso de la Sala Superior, que está haciendo política.
no sé si politiquería, pero sí mucha política. Desde el interior sale esa crisis de si van a cambiar o no a su presidente en aquel momento. Se ponen en muy grave desacuerdo, y esto es público, están ahí las sesiones grabadas en el canal de YouTube de la Sala Superior, y viene la ministra a poner orden, pero trae a un amigo, ¿no? Dicen las fuentes, según Milenio, que lo presenta como un amigo, es más, como un aliado. Y ya contestó el susodicho Alito Moreno y dijo que no es la primera vez que se reúne. O sea, ¿cómo va revelándose poco a poco y saliendo como la pus, dirían por ahí, de esta podredumbre, de esta relación política entre el PRI, el PAN y la Suprema Corte? Entonces, por ese lado, sí es sorprendente el nivel de descaro, digamos, el nivel de abandono de los principios supuestamente que defienden, ¿no? Como son la independencia judicial, porque se ha hablado muchísimo que este presidente ataca, mancilla, viola con sus mañaneras la independencia judicial. Y ahora vemos nada más ni nada menos que esta reunión, pues prácticamente eh, hasta rebasa lo que propiamente el presidente ha dicho, ¿no? Del Poder Judicial. O sea, revela el amaciato, el contubernio, el decir, vamos a unirnos todos en este momento y aquí con estos jefes de este partido que además en un momento de campaña presidencial, en un momento de transición, y ojo, quiero hacer un paréntesis, estimada Nancy y audiencia de Contralínea. Es cierto que una ministra presidenta, el ministro presidente de la Corte, pues debe reunirse con los actores políticos, institucionales, pero siempre y cuando sea dentro de los propios canales institucionales. O sea, está bien que el ministro presidente o la ministra se reúna con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Está bien, debe haber un sano diálogo, una cercanía institucional para resolver ciertos temas de interés, para escuchar, porque representan los tres al Estado como un ente que supuestamente se nos ha enseñado en las clases de teoría del Estado, busca el bien común. Y yo creo que nadie va a negar que un poder judicial o legislativo o ejecutivo busquen lo mismo, busquen el bien común. Pero esto ya es distinto. Una cena en la casa de un ministro, donde va la otra ministra, donde van gente de los partidos políticos, y quién sabe quién más fue. No sabemos, ¿no? Y no sé si lo vayamos a saber, a lo mejor poco a poco lo revelan los actores que estuvieron ahí, y no sabemos si fue la única en los últimos 5 años. Yo creo que ya estas cenas son costumbre, ¿eh? Yo creo que son costumbre, porque si se tratara de resolver en aquel momento una crisis política al interior del poder, política porque era una crisis de poder, porque habían salido datos, se habían revelado eh, cuestiones alusivas a los magistrados de la sala superior, incluso dicen ahí las fuentes también que se revela esta conversación de tienen mucha cola que les pisen. Y pues viniendo de la presidenta del Poder Judicial, pues es que algo sabe. A lo mejor sí es verdad que tienen mucha cola que les pisen y muchas, sobre todo, ilegalidades o arbitrariedades al interior de la sala superior. Entonces, da para toda una investigación periodística, hasta académica, muy seria, sobre todo de aquellas y aquellos quienes defienden a capa y espada ciegamente la independencia judicial y que la interpretan como un escudo absoluto que debe proteger de cualquier declaración, de cualquier cuestionamiento al Poder Judicial. Hasta aquí dejaría ese primer comentario, querida Nancy. Y en efecto, se refiere enseguida el doctor Isaac de Paz González sobre de qué manera Norma Piña y la Corte están metidos en la lucha por el poder. Había dado ya esta exposición de carácter histórico que explican lo que está ocurriendo ahora, y ya decíamos, pues mientras no haya alguna reforma, el poder judicial estará sujeto a estos vaivenes políticos. Quise ser muy concreto con el concepto política, porque en ese concepto, o sea, más de politiquería, que no están haciendo ridiculeces ni cosas absurdas o tontas, están luchando por el poder, o sea, están metidísimos, así tienen todas las manos, la toga está metida en la lucha del poder.
Y eso está bastante mal. O sea, y yo agregaría algunas otras cuestiones ya hasta técnicas, Nancy. Cada vez la Corte, precisamente la ministra Piña, que no es de ahorita, hay que reconocerle que esa idea de declarar nulo todo el procedimiento legislativo viene incluso de la Ley de Seguridad de Peña Nieto, donde empezó a forjar esta postura de, si se equivocaron en las reglas del procedimiento legislativo, si no discutieron suficientemente una norma, pues debe anularse todo. No importa lo que tenga la norma, ¿no? En eso consiste la declaratoria de inconstitucionalidad de los vicios al proceso legislativo, que es muy discutible y yo creo que es un debate que tenemos que dar desde puntos de vista incluso académicos. ¿Por qué no? Porque son los puntos de vista técnicos, es decir, hasta dónde sí es aceptable ciertos errores en el proceso legislativo y hasta dónde no. Y eso creo que lo ha puesto muy bien sobre la mesa el ministro Saldívar. Pero curiosamente, la gestión de la Corte en este sexenio cada vez ha sido de invalidar leyes del Ejecutivo, cosa que no pasaba antes. O sea, esto está demostrado con matemáticas y estadística. No es nada más una postura de un académico de la Autónoma de Baja California, son datos que se van revelando, más estos adicionales. Entonces, cuando digo no están haciendo politiquería, es muy preocupante porque están haciendo política de alto nivel. O sea, si una corte se reúne con Alito Moreno, con gente que va a decidir la calificación de la elección presidencial después de las elecciones, o sea, con esos magistrados que van a decir si fue válida o no fue válida la elección presidencial de Claudia Sheinbaum, y digo de Claudia Sheinbaum porque todas las encuestas así lo anuncian, pues sí es muy preocupante. O sea, están, como digo, metidas en esa discusión que no es su lucha, no es su discusión. El Poder Judicial debe respetar la voluntad popular y no andar en politiquerías. No les quedó clara la lección de la historia que le dio a aquel Mariano Zola Huitrón, a aquellos ministros infames de la Suprema Corte, a aquel Vega Memije, a aquel difunto ya Maceo de la Concha. No les ha quedado claro aquel, pues ya difunto políticamente Vicente Fox, aquella Marta Sagún y a todos los que en aquel momento operaron en contra del presidente. Y creo que esa es la lectura que tendríamos que estar haciendo. O sea, a mí sí me preocupa que la Corte, más allá de algunas sentencias, esté tratando de amarrar, o por lo menos la cabeza de la Corte, tratando de amarrar algunas cuestiones con miras a una elección que ya está definida, porque hay también ciertas recelos, reservas a que la Sala Superior pueda descalificar la elección. El presidente ya muy inteligentemente dijo, sí, incluso vamos a quitar las mañaneras, que duren 24 horas, sí, quitamos lo que quieran, porque ya saben que no les van a dar motivo, el presidente no va a dar motivo, desde hace mucho se cuida, decir, no, eso no te lo puedo contestar, discúlpame, en ese tema no me meto, casi a diario le meten un buscapiés de esa naturaleza, y no va a haber necesidad de llegar a eso de la calificación presidencial peligrosamente, digamos, porque ya está definida. O sea, no, esta gente no va a ganar la elección presidencial, ni va a estar cerca, ni va a haber duda, ni tiene que haber controversia. Es decir, no se va a llegar a eso. Pero es verdad, como tú sostienes, que hay elementos indicativos de un lawfare, de un incremento, de un encono desde el Poder Judicial, y lo hemos visto. Bueno, hay un juez ahí que ese sí me parece una ridiculez, que llamó a la ONU diciendo que, oh, democracy is in danger, United Nations, please come here. O sea, a ese nivel de ridiculez es eso, para que veas, sí, es una ridiculez. Y pues eso, sinceramente, demuestra lo que algún sector del Poder Judicial, porque tampoco es todo el Poder Judicial, hay mucha gente que va a votar otra vez por la 4T al interior del Poder Judicial, pero demuestra, ¿no? Esos perfiles buena ondita que quieren quedar bien siempre con la élite, con los ricos, con Estados Unidos, y llaman casi vengan a salvarnos, ¿no? Algo así dice el señor este. Y bueno, eso sí es lo ridículo, pero se saben perdidos. Yo creo que es muy lamentable además que la ministra presidenta se reúna con un perfil tan corrupto, tan denostado, tan mal querido dentro de sus propias huestes, con tantas acusaciones,
porque a lo mejor si fuera un político honorable, que sirviera como mediador, que estuviera lejos de las relaciones del poder, que fuera un conciliere, vamos a decirlo, un facilitador de un diálogo, pues se valen. En los estados en muchos momentos recurren a figuras cuando hay una crisis política o que hubiera una crisis constitucional, pero era una crisis de poder por las migajitas del poder que da la sala superior, por los del dinero, por los viáticos, por quién controla qué, por los bonos. O sea, se me hace hasta burdo, ¿no? Cómo se exhiben y van a pasar la historia, pues como lo que son, ¿no? Como ambiciosos. Y yo creo que eso, desde la investidura constitucional, no, es muy lamentable que esté pasando, ¿no? En el Poder Judicial. Y en ese sentido, al doctor Isaac de Paz, pues también se le preguntó si estas actitudes, esta actividad de carácter político de Norma Piña ha implicado que se violen las leyes. Él señala que incluso, pues más que violar las propias leyes, está violando la independencia del propio Poder Judicial, con lo cual, pues estaría violando toda una serie de normativas. Primero, la independencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que deben mantener una postura alejada de otros poderes, que eso es hasta cierto punto a veces difícil, pero sí es muy fácil, y lo dice el Código de Ética Iberoamericano, Código de Ética Judicial Iberoamericano, que se tienen que mantener lejos del poder particular, de los particulares, empresas y particulares, de las partes, como tú bien lo mencionas, pero también de actividades partidarias. Si va ahí un señor que es de un representante de un partido político, pues imagínate. O sea, ¿qué pasa si hubiera sido Mario Delgado de la Sena? No, pues ya lo hubieran crucificado. Los medios, ya la OEA, la comisión, medidas cautelares, protejan a la ministra Piña porque la quiere matar. Pero no, es Alito Moreno y un aliado de su partido. O sea, Norma Piña tiene partido y si lo tiene, pues es válido que ella vote, que vote a favor de alguien, pero que lo haga como ciudadana de manera individual, porque el derecho al voto es un derecho individual y que no convoque en su calidad de ministra a reuniones, porque entonces se interpreta que hay una ministra con partido político. Y eso lo dice el artículo 4, ¿no? Del Código de Ética. Eh, Se viola también la imparcialidad. Al estar reunida con las partes involucradas, con otros jueces que van a resolver, en este caso los magistrados del Poder Judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues se está afectando la independencia, porque si está ahí una de las partes contendientes de una elección, que es el representante del PRI, pues entonces pareciera que le van a echar la mano o que van a arreglar algo a su favor. Es como si yo como abogado me encuentro a mi contraparte en un contrato, en un divorcio, en un juicio sucesorio, comiendo con el juez en un restaurante, pues yo le saco una foto y los denuncio y el juez se tendría por lo menos que excusar ya de llevar ese caso, por lo menos. Si no es que a lo mejor hasta hay cohecho o hay algún tipo de delito contra la administración de justicia. Entonces, en lo administrativo, en lo ético y hasta en lo penal pueden resultar responsabilidades, porque bueno, hasta aquí lo dejaría, ¿no? Porque que se tienen que revelar de entrada, a ver si somos partícipes y serios y coherentes con la transparencia, que tanto se defiende también. Bueno, pues que digan de qué se trató la reunión, a qué horas llegaron, qué dijeron qué, en qué momento, qué respondió el otro, pues que saquen un comunicado dándonos los detalles, ya para que... Y en ese sentido, pues Isaac de Paz, pues sí, señala que no es posible que haya este tipo de operación política porque se estaría, decíamos, pues vulnerando la propia independencia del Poder Judicial. También se refirió Isaac de Paz a esta propuesta de que sea el pueblo el que elija a los altos cargos en el Poder Judicial. Él incluso pues también va más allá y critica a las barras de abogados que se convierten en grupos de presión y apoya en realidad que el método sea democrático. De esto último de las barras y los bufetes ni hablamos porque no se han querido colegiar ni son asociaciones civiles prácticamente. No quiere decir que el que pertenece a una barra
esté sometido a evaluaciones constantes como es en el gringo, ¿no? Que aquí sí hay que aprobar un examen de la barra. Yo creo que si nos hicieran ese examen en México nos quitarían la cédula como al 95%. Entonces, mejor esos que ni opinen, la verdad, de este tema, porque son los primeros en no querer evaluarse. Así se las pongo y que me demuestren lo contrario, porque se han sido férreos opositores a la colegiación obligatoria. Como la cédula dice de patente, pues es hasta que te mueras, es más, hay gente que ni se muere y sigue siendo licenciado. Entonces, creo que la reforma al Poder Judicial está planteada en términos muy plurales. Se pretende que primero se haga un filtrado de personas que tengan el perfil, obviamente muchos de carrera judicial, o sea, no se les está excluyendo a los del Poder Judicial, a gente que es secretaria, que pueda ser juez, o gente que es juez, que pueda ser magistrado, pero abrirlo un poco más hacia gente, no sé, como yo, ¿no? Que está en la academia, bueno, me interesa una magistratura, me interesa la corte, bueno, órale, postúlate, pasa los exámenes, pasa las entrevistas de rigor con los comités que plantea la reforma y luego, si sales seleccionado, bueno, fórmate y haz campaña y a ver si la gente te elige. Creo que eso democratiza la elección y hace que un sector muy importante, que es el que resuelve las disputas en este país, disputas muy relevantes, salga a que la gente lo conozca, porque tan importante es hacer las leyes como aplicarlas. Yo creo que hasta diría que aplicarlas es mucho más importante, porque hay muchas leyes que se hacen y que no tienen aplicación, pero el aplicador tendría que estar sometido a escrutinio y ese es el escrutinio más grande, ¿no? Que la gente te elija y sepa. Esto ya pasa en Estados Unidos, incluso tanto alaban a veces a Estados Unidos que vayan a los estados en donde los jueces son partisanos, o sea, son republicanos o demócratas. Y cada 3 años tienen que responderle a su electorado de, a ver, ¿cuántas sentencias sacaste? ¿Cómo las sacaste? ¿Están funcionando tus sentencias? ¿Están en materia penal? ¿Tus castigos son adecuados? ¿Son proporcionados? A ver, ¿qué me vienes a decir? Dame un informe como elector de por qué debo de seguirte manteniendo con esos altos sueldos, porque la verdad es que los jueces ganan súper bien, no a nadie. Y también, en ese sentido, el propio doctor Isaac de Paz se refiere a las elecciones del próximo 2 de junio y a la posibilidad de que llegue a la presidencia de la República por primera vez una mujer en México. Veo una excelente oportunidad de seguir construyendo las bases, porque yo creo que las bases tienen que solidificarse mucho más, no diría un poco más, sino mucho más, en bastantes aspectos, sobre todo a nivel de política de los estados y de los municipios, que parece que no termina por comenzar, si se me permite la expresión, la 4T. O sea, todo se le está dejando al gobierno federal. Entonces, creo que la actora Claudia tiene que hacer mucho trabajo de coordinación y de colaboración con los niveles estatales y municipales, sobre todo porque ahora casi México, parece que es una comercial, es territorio morena, casi todo México es territorio morena. Entonces, no hay pretexto para decir que hay trabas, que hay impedimentos. Y también el gran reto, yo creo que para la actora, para muchas zonas alejadas, desprotegidas, porque incide en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vivienda, el gran reto es la seguridad. O sea, cómo ir cada vez, limitando a estas bandas del crimen organizado, cómo luchar también con estos niveles álgidos de criminalidad en algunas localidades muy, muy particulares del sur, del centro del país. Incluso yo diría que el norte, viviendo en el norte, se ha de alguna manera ha disminuido la intensidad de la violencia y ahora pareciera más que está en el sur. Eh, Esto creo que es el gran reto de la agenda de la próxima presidenta. Y bueno, pues como tú lo mencionas, sí es un giro copernicano, es una mujer, tiene todo lo que criticaban que no tenía López Obrador, ¿no? O sea, un doctorado, es académica, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, habla inglés, que pareciera que esa gente aspiracionista que si hablas inglés ya casi, puff, o sea, ya eres de otro planeta y mereces
todas las alfombras rojas y mereces casi que te den la visa, o ya no la visa, el pasaporte gringo, ¿no? O sea, entonces, creo que en ese aspecto sí va a haber una continuidad. A mí me gustaría que tenga esa fuerza narrativa que tiene el presidente, esa fuerza para imponer por la vía más pacífica, por la vía hasta que arriesga a veces la investidura presidencial en sus mañaneras, porque van y le faltan al respeto cualquier cantamañanas que se te ocurra, pero ha tenido la mesura el presidente, la paciencia, sobre todo el decoro de aguantar bastantes disparates ahí en la mañanera. Y creo que eso le toca, ¿no? Como presidente. Es un jefe de Estado y tiene que ser una persona de Estado, un estadista. Ese sí es un estadista, ¿no? Tonterías, como por ahí alguien dijo de un candidato o una candidata, ¿no? Ya ni quiero mencionarlo. Entonces, creo que eso es lo que yo diría de cómo veo este futuro inmediato. Ahora, del momento de la elección, del momento de la jornada electoral y de esta temporada de campañas, pues veo la desesperación de la oposición, incluido Álvarez Maínez, que trae, sí, ¿por qué no decirlo? Dos o tres ideas, pero pues no deja de ser un muchacho con buenas ideas. Su partido, en donde ha gobernado, pues también gobierna con ese discurso buena onda, de todo está bien, vamos para adelante, súbete al Tesla, ese tipo de frivolidades que no van en un país donde todavía hay mucha violencia contra las mujeres, mucha pobreza, muchísimos grupos y comunidades indígenas excluidos del desarrollo, zonas terribles de contaminación y deterioro ambiental, de pobreza hídrica. Es decir, creo que es muy pertinente la elección de una ambientalista, porque pues en teoría la doctora Claudia es ambientalista, porque enfrentamos un momento de emergencia climática. Entonces, por supuesto que yo esperaría campañas de reforestación, política muy radical para disposición de residuos, para retomar muchas de las cuestiones que le hacen bien al ambiente, ¿no? Como buenos hábitos de consumo, como fomentar el nearshoring, o sea, el consumir lo local y el producir lo local estas cadenas productivas de economía participativa, le llaman los que saben del tema. Y yo creo que hacia allá tendría que ir la 4T. Eso es lo que yo advierto. Por la guerra judicial y lo que se viene, pues creo que no les alcanza para eh, contrarrestar la voluntad popular, porque a veces les olvida que no es Morena, no es la doctora Claudia, es la voluntad del pueblo. Y vivimos en una democracia y se aguantan, o sea, toca otro sexenio de 4T y va a tocar todavía otro más, y me atrevo a vaticinar de 4T. Y entonces tenemos también que hacer una autocrítica desde el interior del movimiento, de a quienes de plano, pues no se les debe admitir, no se les debe permitir candidaturas, porque esos son los traidores, esos son los caballos de Troya que pueden dinamitar, sí, sí lo pueden hacer el movimiento desde dentro. Entonces, eh, así pasó en el PRD, o sea, ¿quién destruyó el PRD? El propio PRD. Y ahí está lo que queda, ¿no? Quedan dos personajes, creo que en el PRD. Y creo que eso es una lección muy, pues muy a tomar en cuenta por toda esta gente que ahora hay muchos triunfalismos, porque pues se va a acabar la gran figura presidencial. AMLO solo hay uno, solo va a haber uno, y después no va a haber ese capital político con que basta con una foto para que cualquier desconocido candidato de Morena logre el triunfo. Basta con una foto de él con el presidente, incluso con la doctora Sheinbaum, para que todo el mundo lo conozca y diga, ah, sí, es pro Sheinbaum, es pro AMLO, voy a votar por él. Pero eso no va a pasar dentro de algunos años. Entonces, se tiene que construir bases distintas, digamos, en este sexenio que viene, querida Nancy. Eso es lo que diría para ti, para tu muy inteligente audiencia de Contralínea. Pues ahí está el análisis del doctor Isaac de Paz sobre el Poder Judicial, sobre lo que está pasando al interior del Poder Judicial, sobre la necesidad de que se reforme, porque mientras no haya una reforma profunda al propio Poder Judicial, pues seguiremos viendo cómo es alcanzado por las disputas políticas.
pero no precisamente por las que señala la propia ministra presidenta Norma Piña, que supuestamente hay algún tipo de atentado por parte del Poder Ejecutivo. No, en realidad quienes están minando la autonomía del Poder Judicial, pues son los grupos que antes ocupaban el Poder Ejecutivo y que ahora desde el Poder Judicial están actuando políticamente. Y vaya vergüenza el observar a Norma Piña como operadora política del PAN y del PRI, ahí exhortando, entre comillas, a jueces, a magistrados electorales para que asistan a una cena con el presidente del PRI. Imaginemos lo que se tuvo, lo que se platicó ahí en el inicio del proceso electoral, pues ¿para qué? ¿Qué tipo de operación acordaron realizar ahí integrantes del Tribunal Electoral bajo la supervisión de la presidenta Norma Piña, junto con el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno? Pues prácticamente lo que hemos estado viendo desde que Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una orientación de este poder para restaurar a el panismo y al priismo en la presidencia de la República. Realmente de escándalo todo lo que se ha publicado, aunque haya un silencio de los grandes consorcios mediáticos sobre este asunto. La verdad es que si hubiera algún tipo de decoro en el Poder Judicial, ya hubiera renunciado Norma Piña. Me parece que es insostenible luego de que se supiera estas actividades de operadora política que ha estado realizando.